Las flores también lloran. Cadenas de sufrimiento. En este delicado libro trato un tema muy sensible para todos aquellos que atravesaron por una infancia dolorosa, desesperante, traumática, dañina y abrumadora bajo las sombras de quienes les criaron. Personas que todavía en su vejez recuerdan el modo en que sus padres, sus abuelos o quienes hayan tenido que criarles, les hablaban o les trataban de muy pésima forma. La rectitud y el carácter con que les pedían realizar las tareas, los castigos inhumanos, torturas, ideas aberrantes y despiadadas. Nuestros padres creían en el castigo como el único modo de resolver el mal genio, la mala conducta o como remedio para resolver cualquier conflicto y solicitud que tuvieran y que se requería ser obedecida al instante. No solo eso, también los medios que les rodeaban, tales como las escuelas o las iglesias, apoyaban, y todavía lo siguen haciendo en algunos lugares, estas ideas tradicionalistas y conservadoras. Por donde sea que uno mirara y escuchara, la violencia era la única alternativa presente para dirigir la conducta de los niños. Se aplaudían y hasta se justificaban desde libros como la Biblia, desde familias que habían conseguido tener hijos modelos gracias a los maltratos que recibieron en sus infancias. Todo el mundo de entonces repetía la frase, mejor un golpe hoy que un accidente mañana, y alrededor de esta filosofía barata se movía el mundo. Los trastornos no surgían en el momento, en algunos sí se pudieron identificar, pero los ocultaban para no llamar la atención, como suele hacer el cobarde cuando no tiene de otra. Casos de niños con problemas en el cerebro a causa de un golpe severo, un empujón, el excesivo castigo físico, llevaban a los niños a huir, esconderse, sufrir, crear otras realidades, inventarse amigos invisibles, tener pesadillas y ataques de pánico, padecer del síndrome del masoquista. Recuerdo un joven que me dijo, los castigos que me dieron mis padres me llevaron a ser mejor persona. Esto lo decía un padre que tiraba de los cabellos de su hija para que realizara sus tareas escolares una vez que se convirtió en papá. Una madre tuvo que encadenar a su hijo de un árbol de limón después de perder la paciencia debido a que el hijo había salido en bicicleta a jugar y un camión casi lo atropella. Ese niño creció y me dijo, habría preferido que aquel camión me hubiese atropellado. Poner a un niño de rodillas sobre una piedra caliente bajo el sol de mediodía, darle con una vara de tamarindo hasta sacarle sangre, con una correa, con la hebilla de la correa, como uno de mis amigos que vino huyendo de su padre con la herida en su costado sangrando muchísimo, arrojarlos contra la pared y romperle parte del cráneo, dejarlos con traumas, arruinarle sus vidas, dejarlos cojos, romperle los brazos, colgarlos y azotarlos, arañarlos y clavarles objetos, lanzarles todo tipo de cosas, desprenderles los cabellos, amenazarlos con sacarle los ojos, que se tendrán que ir de la casa si se comportan mal, ofenderlos, avergonzarlos, humillarlos, tildarlos de locos, de inútiles, encerrarlos por un día completo sin comida ni agua, entre otras tantas historias que he venido escuchando. A todas estas barbaridades se les llama castigo, no disciplina. Este mal proceder genera pensamientos suicidas, conductas violentas, desesperantes, desorientadas, irracionales, traumas, heridas profundas. Son las más comunes manifestaciones de quienes vivieron un infierno en su niñez. Este libro no pretende omitir ese dolor tan crudo por el que atravesamos muchos. Apenas recuerdo el día en que mi madre se tomó unos minutos para explicarme que todo lo que sucedió durante mi infancia no lo había hecho con ninguna mala intención, que de ella haber conocido alguna otra manera de corregirme lo habría usado, pero lamentaba mucho no tener la respuesta correcta en ese entonces. Esta historia relata claramente el modo en que funciona el perdón. El hecho de nosotros no tener que seguir arrastrando con una carga que nos ha robado energía y tiempo para disfrutar el breve milagro de la vida como debe ser. Amar inteligentemente es la respuesta. No existe el amor con maltrato, existe el amor que busca el bien, que corrige y disciplina para bien, pero siempre con la alegría de permitirnos crecer libremente, de pensar, tomar decisiones apropiadas, aprender, enfocar, analizar, liderar, descubrirnos, a sacar lo mejor de nosotros, pero al ritmo adecuado para liberarnos de una carga bien pesada con la que hemos estado caminando esta corta vida. Encontremos esa paz interior que no hemos tenido a causa de ciertos rencores guardados hacia nuestros queridos padres, nuestros criadores, aquellos que hicieron lo imposible para darnos lo que creían era lo más correcto, pero que no les resultó el modo en que pensaban que era lo mejor lo que estaban haciendo y que ellos esperaban. Ellos merecen nuestro amor muy a pesar de lo ignorante que hayan sido. No sabían y no tenían las herramientas para enseñarnos de la mejor manera. Lee el libro completo con el corazón en las manos o escúchalo.
Llora por los recuerdos que te hicieron pensar que tus padres o quienes te criaron fueron los responsables de ciertos métodos de corrección con torturas, miedos, mentiras, gritos, enfados, falta de ejemplo, reacciones violentas, falta de ayuda. Ellos nunca tuvieron la oportunidad de aprender a cómo hacerlo. Quizás todavía hoy no sepan cómo conseguir otro medio para corregir de manera idónea, porque siguen el mismo patrón de violencia que recibieron de otros. Y sanar eso toma tiempo y esfuerzo, cosa que esta sociedad anima mucho en que se siga ejerciendo de este tipo de manera, de este tipo de prácticas. Pero tú puedes romper el molde, hacer la diferencia y crear la sociedad que siempre quisiste desde tus hijos, desde ti, desde aquellos que siguen ahí, esperando por alguien que les dé un abrazo, un beso, un cariño, aquello que nunca recibieron de quienes siempre lo esperaban, sus antecesores, aquellos que los criaron con la misma violencia que a ti te criaron. Rompe el maldito patrón y deja hacer lo que debe hacerse, nacer a la verdadera vida que no has tenido en ti. Date la oportunidad de crecer y vivir un día sin culpas, sin pesares ni dolores internos, porque solo hoy se puede ser feliz. Después de que nací, las cosas se hicieron más difíciles para mí. El deseo de volver al vientre de mi madre era una opción para escapar al mundo maligno en el que me había tocado nacer. Ansiaba desesperadamente una salida, pero, al parecer, era imposible. Desde pequeño intenté hacerlo, regresar al vientre de mi madre, mostrado de una otra manera, manifestaba el rechazo que le tenía a tal mundo malvado. Repudiaba el trato que se me tenía, me daba asco ver cómo sufría mi madre y cómo sufría yo a la vez, puesto que ella no sabía manejar dichas situaciones de otro modo mejor que descargándolo conmigo. El vientre era un refugio, y ahí era hacia donde me proponía llegar. Mi comportamiento fue claro, pero nada comprensible. Deseaba estar siempre cerca de mi madre, acariciarle su vientre cuando apenas cumplía el primer año, buscar una estrategia simple para invadir mi ancestral territorio donde alguna vez permanecí, donde tenía una paz inalcanzable, maravillosa, digna de saborearse y disfrutarse. Esperar a que alguien te preste atención y te cumpla tal deseo no era algo ilógico. Por lo menos a mí me daba satisfacción la teoría de que si algo sale por alguna parte, también puede volver a entrar. Eso creí, y por esa creencia, por esa fe ciega, me recompensaban a duros golpes, castigos físicos, me ignoraban, me daban ofensas en vez de pan y maltrato en vez de atención. Lo que aparentaba una vida digna de disfrutarse tenía su lado oscuro. Al principio la situación era importante, pero a pesar de que no fui buen actor, era un pésimo con la hipocresía. Llegué a engendrar un miedo infalible por mí mismo y hasta por todo lo que me rodeaba. No resistía las noches, me mordía ante la tortura de que me atrapaba y probar si podía escapar a un poco de dolor con otro poco de dolor. Eso hacía. Las cosas fueron muy confusas. Yo sufría y creía que mi madre era un ritual aburrido en el que tenía que sentarme a ser sermoneado constantemente. Nada era diferente. Al contrario, lo habitual sería el mismo llanto de ella, una hora llena de justa amargura, darme un castigo de torbellino y alejarme pronto por donde lo que se llamaban amigos. Allí peleaba con ellos y les ofrecía lo único que había recibido hasta entonces desde mi casa, llena de amor, una rabieta conflictiva y violenta. Sentía gusto en descargar mi rabia en otros, al menos en aquellos con quienes podía. El día que todo cambió para mí, o sea, el ver a mi madre como lo veía, fue aquella tarde, una de esas pálidas en su atardecer cual sus ojos, y de una suave brisa que fundían un fenomenal despliegue de nubes anaranjadas con otras tantas grises, en revoltosas y despampanantes imágenes diversas en el cielo, como si fuera un techo pintado por un genio. También, cuando sonreía y sus labios se encaramaban sobre sus dientes, era un espectáculo. Ella me observó triste y lágrimas aquilatadas por sentimientos silenciosos descendían por la suave y hermosa piel que le precedía. Jamás olvidaría aquel momento. Era como si por primera vez nos hubiésemos puesto de acuerdo en algo. Era una conexión de inefable satisfacción para cualquier hijo. Sabía de su rechazo hacia mí desde que estaba en el vientre, pero esta vez fue como si lo aceptara por primera vez. Eso, o lo fingía muy bien como era su costumbre. Sus ojos desprendieron una larga visión regresiva y a través de ellos se podía notar con clara sabiduría que nada tenía que ver con ella. No era una excusa apropiada para pedirle perdón a alguien a quien le has hecho pasar por difíciles situaciones, pero significaba un inicio. Pude ver cómo regresaba al vientre de mi madre, el cómo increíblemente ella pasaba por el mismo proceso y regresaba al vientre de la que fue su madre, mi abuela. Y por último, como su madre también regresaba al vientre de la que fue su madre y la que fue mi bisabuela, un verdadero árbol genealógico dentro de mi mente, la introspección de mi vida. El entretenimiento impactó sobremanera mi alejada fantasía, y un gigantesco fascinante mundo de ilusiones y disparates mágicos me envolvían en unos paisajes, con ilustraciones muy antiguas,
y angustiosas, donde el escenario era un baño de lágrimas y lamentos. El llamado hogar, un cementerio donde la guerra sepultaba lo mejor del ser humano, el amor, aquel amor por el que yo sufría, aquel amor arrebatado, un amor quitado o robado por la influencia de alguna maldición muy lógica. La vida de mi bisabuela reflejada en los ojos de mi madre era un camino perturbador, engañada 5 veces por quien fuera su esposo, dominada por los demonios de la desolación, que le dictaban a su conciencia permanecer rabiosa, tener trabajos caseros que la ofuscaban terriblemente, sin una vida plena, sin una vida acabada en los planos de su adolescencia. No podía dar nada mejor que lo que sentía y que aquello que ya había vivido como algo constante. Así eran todos los cuadros de abuelas y abuelos en los hogares que yo visitaba. Ninguno tenía una sola sonrisa en sus labios. Reflejaban la amargura y el tedio del trabajo reacio y duro, la mala vida, la penumbra del desconocimiento de la felicidad, del amor. Nace su hija, la castiga, la bofetea si habla con algún chico, la aísla en el primer internado femenino de la capital para que no le salga embarazada de nadie, queriendo que sea monja o lo que sea, pero jamás casarse. La castiga mucho con una correa y se la pasa hablando mal de su esposo frente a su hija, que en los hombres no se puede confiar, que esos son los peores animales que existen, que nunca se preocupe por ellos. Esta niña crece y a la edad de 29 años es cuando puede tener su primer niño, luego otro y otro al final, mi madre. Ninguno estuvo exento de un sufrimiento materno durante el crecimiento, pero cuando ya llegó a ser una anciana, se volvió amable, su mente reposaba y su ser atraía en la calma que solo los ángeles podían hacerlo. Nadie le rompía tal virtud de concentración. Yo lo vine a hacer cuando ya estaba en dicho estado. Fue una gran suerte para mí no haberla conocido en su etapa anterior. Aunque al final entendí la lección, somos en el presente lo que le permitimos al pasado hacer de nosotros. Y mientras tanto, nos toca superar dichas experiencias con las nuevas que la vida misma nos propone y ante las cuales debemos actuar. Suscríbete a mi canal Diamante Literario y recuerda compartir estas hermosas narrativas con todos en tus redes sociales. También no te culpo por la infancia que hayas tenido, pero espera el siguiente capítulo que te va a dejar anonadado, anonadada, impresionado, impresionada con esta gran historia que hemos empezado hoy. Las flores también lloran. Suscríbete. Feliz día. Gracias.